Continuar con nuestro tema, la unidad y la deidad de Dios. Amén. Si no me equivoco, esta es la cuarta parte que Dios nos está permitiendo hablar. En Timoteo capítulo 3, versículo 16. Amado hermano, primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Vamos a orar para que Dios nos bendiga con estas escrituras en esta noche. Padre Celestial, esa es la razón por cual San Pablo decía, Señor, que oremos para que usted nos dé un espíritu de discernimiento, un espíritu de revelación, Señor. Porque más que todas las cosas, en este tiempo del fin, Señor, necesitamos ese espíritu de discernimiento, Señor, para que podamos desechar toda cosa mala, Señor, que venga en contra de un creyente, Padre. Por eso atribuimos, Señor, que tu presencia siempre va a estar con nosotros y usted nos va a cuidar. Usted nos dijo que habitaría en nosotros hasta el fin del mundo. Padre, gracias, Señor. Ayúdanos en esta noche a entender tu palabra. Señor, si es posible, hoy día podemos descender, Padre, un poco más, Señor, y ayudarnos. Qué bueno sería, Señor, para que usted pueda darnos a entender tu palabra. Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. 1 Timoteo 3:16 dice ahí la Escritura, y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo y ha sido recibido en gloria. Amén. Ahora vamos al libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Dice, Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, escuche bien, hermano, mire lo que está diciendo la Escritura, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Gloria sea al Señor. ¿Cuánto van haciendo, hermanos? Esperamos esta noche ya ir saliendo de la eternidad. ¿Sí, hermanos? ¿Ya quieren salir de la eternidad? No, yo más bien quiero entrar a la eternidad. Dice el profeta, nosotros mientras venimos aquí sobre esta tierra, dice, somos criaturas de tiempo. Pero cuando salgamos de esta tierra, dice, somos criaturas de eternidad. Porque un día estuvimos allá con Dios. Venimos a esta tierra, dejamos esta tierra y nos vamos otra vez con Él. Amén, hermanos. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces, vamos a proseguir, hermanos, con esta enseñanza. No pensé que iba a ser un poco larga, porque aquí todavía estamos por allá. Gloria sea al Señor. Amén. Estaba compartiendo con un hermano esta escritura de Miqueas 5:2, donde dice la palabra de Dios que
Miren, Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio. ¿En el principio qué era? ¿Qué era en el principio? El verbo. Juan 1:1. El verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Eso es cuando ya comenzó el programa. Amén. Y ese día cuando ya comenzó el programa. Pero nosotros estamos antes de la ejecución del programa. ¿Dónde estamos? En la mente de Dios. Amén. Entonces dice, desde el principio, desde los días de la eternidad. Y ciertamente que la eternidad no tiene días, pero para poder ubicarnos dentro de un parámetro del tiempo, entonces las escrituras nos hablan de esa manera. Amén, hermanos. Entonces, todo se estaba dando en Él. Por eso dice el profeta, veamos aquí en la parte de atrás de la mente de Dios, algo Él quiere hacer, algo Él quiere manifestar. Él tiene sus deseos, Él tiene sus atributos. Pero ahí, cuando en Él estaban todos esos deseos, ¿qué era? El autoexistente. Amén. El que existe de sí mismo. Amén. Amén, hermanos. Amén. Entonces Él quería desplegar todos sus atributos. Bueno, aquí en el mundo hay muchos, digamos, muchas personas que tienen varios oficios, ¿no? A la vez puede ser ingeniero, abogado, doctor, carpintero o lo que sea, pero hay varios oficios en una persona. Hay algunos que solamente se quedan con uno y así parten también. Y entonces, pero en Dios había múltiples. Había múltiples atributos que desarrollar. Amén. Lo estábamos viendo la oportunidad anterior. En Él había el atributo de ser Padre. Este, hermano, todavía son atributos, o sea, son pensamientos, son deseos que Él tenía. Todavía no comienza el programa. El programa se está haciendo. Amén. Amén. Él lo está escribiendo en su mente. ¿Cómo va a ser este programa? Amén. Entonces, todos esos atributos que estaban en Él, estaba el ser Padre, el ser Hijo, el ser Espíritu Santo, el ser Creador, el ser Salvador y el ser Restaurador que vino hasta este tiempo. Amén. Amén, hermanos. Entonces, todos estos atributos están listos para ser desplegados. Amén, Señor. Gloria sea el Señor. Amén. Ahora vamos a ver una porción donde el profeta nos habla. En el mensaje del bautismo del Espíritu Santo predicado el 28 de septiembre del 58 en el párrafo 52. El profeta está hablando de Apocalipsis 13:8. ¿Ahí presenta el Apocalipsis 13:8? ¿Sí? Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue muerto desde el principio del mundo. Amén, hermanos. Hay nombres que están escritos. Dice el profeta, aún antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿dónde fueron escritos? Allá en la mente de Dios. Cuando Él va a desarrollar este atributo de Salvador, que estaba en su mente, entonces, si no había un pecador para salvar, ¿cómo Él iba a manifestar ese atributo de Salvador? Entonces Él comienza a escribir ese programa. Esto va a ser así, y esto así, 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 así. Dice Dios en su mente infinita. Escuchen, miren, hermano, qué cosa tremenda es.
Dice, Dios en su mente infinita miró, dice, por la corriente del tiempo. O sea, comenzó a mirar hacia adelante. Él todavía es el autoexistente en este momento. Él está deseando manifestar todos estos atributos. Amén. Entonces él comienza a mirar a través de la corriente del tiempo, dice, y vio lo que acontecería. ¿Y cómo es que él tendría que crear y bajar en este espacio de tiempo? Recuerden que cuando bajó a este espacio de tiempo, él había fragmentado la eternidad para poder revelarse. Amén. En el mensaje del bautismo del Espíritu Santo, en el párrafo 76, dice, antes que el mundo comenzara, aquí está, él vio el programa. Gloria a Dios. Wow. Ahora, ¿qué es un programa? ¿Sí? Algo por cumplirse. Sí. O sea, es una secuencia de cosas para cumplirse. Así es, Señor. Por eso les digo, todas las cosas que se tenían que cumplirse están acá escritas. Sí. Amén. Hermano, nadie se puede escapar de esto. Por eso es que Jesús dijo, los cielos y la tierra pasarán, Amén. mas mi palabra no pasará. Amén. Aleluya. Ni siquiera dice, ni una jota, ni una tilde dejará de Amén, amén. cumplirse. Amén. Y Jesús, cuando estaba sobre esta tierra, él conocía eso. Un día sus hermanos le dijeron, ¿qué? ¿No vas a subir a la Pascua? Y Jesús dijo, no, todavía no es mi tiempo. Aleluya. Entonces él tenía que entrar exactamente en el tiempo Aleluya. Así de lo que iba a acontecer en ese momento. Amén. Imagínense cuando Jesús va a ser entregado. Tenía que estar alrededor de la mesa, ahí tenía que estar los 12. Y en ese momento Jesús dijo, ¿hay alguno de vosotros que me va a entregar? Así es, Señor. Y entonces los discípulos dijeron, pero ¿quién? ¿Quién? Dice que Pedro le hizo una seña a Juan que estaba en el pecho del Señor. Ahí siempre se recargaba. Y entonces en ese momento le estaba diciendo, dile quién. Y todos, Señor, yo soy. No. Yo soy, no. Y entonces, ¿quién es? Mire, ¿cómo es que se tenía que vigilar el tiempo preciso para que suceda? Amén. 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 Y entonces Jesús dijo, ya viniendo el tiempo, el minuto, el segundo, dijo, el que mete conmigo su mano en el plato, ese es. Aleluya. Amén. Así es, Señor. Y automáticamente, para que se cumpla la escritura, entonces Judas dice, estiró la mano sobre el plato para tomar un pedazo de pan. Y cuando se lo llevó a la boca, lo comió, dice, el diablo entró a través de eso. Amén. Perfecto, o sea, todo tenía que encajar, no había nada que tenía que dejar de cumplirse. Amén. Amén, Así es, Señor. Señor. O sea, mire, cómo en el programa de Dios estaba eso. Sí, Señor. Por eso, si nosotros formamos parte de esa economía de Dios, y espero que lo seamos cada uno de nosotros, Gloria a Dios. Señor, permítenos conocer tu perfecta voluntad. Amén. Porque si estuvimos allá en ese programa, vamos a ver qué es lo que Dios haría. Dice, vamos a leer lo que dice el profeta.
¿Sí? Dice, antes que el mundo comenzara, Él vio el programa. ¿Dónde? Aquí en su mente, hermano. Amén, Señor. De lo que tenía que hacerse. Y Él simplemente lo hizo. ¿Qué es eso? Dice el profeta, ese es preconocimiento. ¿Qué palabra? Conocimiento. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué significa preconocer? O sea, eso quiere decir, dice el profeta, es un conocimiento anticipado de todas las cosas. Amén. Por eso dice también que Él conoce el fin desde el principio. Amén. ¿Observa eso? Dice, Él conoce el fin desde el principio. Amén, Señor. Como le dije el otro día, si yo fuera autor de ese libro, yo lo escribí, yo tuve mis noches sin dormir y lo seguí escribiendo hasta que lo terminé. Yo sé desde el prólogo o el prefacio, que es la primera parte, hasta el fin. O sea, a mí nadie me puede engañar de lo que yo he escrito, porque yo soy el autor. Así es Dios. Gloria a Dios. Él escribió este libro desde el principio hasta el fin. ¿Dónde? Amén. ¿Hace 2000 años? ¿Hace 4000? ¿Cuándo empezó? No, este es el programa que estaba aquí en la mente de Dios. Por eso dice el profeta, esto fue planeado desde antes de la fundación del mundo. Amén. O sea, este libro no le podemos decir viejo. Este libro es eterno. Por eso dice el profeta. Y dice la palabra, la palabra de Dios dice es eterna. Amén. Porque aquí están los pensamientos de Dios expresados en escritura. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén. Dice preconocimiento. Si Él no sabe todas las cosas, entonces usted limita a Dios. Lo hace finito así como usted. ¿Cuál es la diferencia entre Dios y nosotros? Que Él es infinito y nosotros somos finitos. ¿Por qué somos finitos? Porque morimos, hermano. Pero Él nunca muere. No dice Hebreos capítulo 7, sin padre, sin madre, sin genealogía, eterno. ¿Quién es ese? Es Dios. Aleluya. Amén, hermanos. Amén. Ahora dice, si Él no sabe todas las cosas, entonces usted limita a Dios, lo hace finito así como usted y yo. Pero el poder de Dios, el conocimiento de Dios y todo lo demás es ilimitado. La palabra ilimitado quiere decir que no tiene fin. Él es omnipotente. Gloria, Señor. La palabra omnipotente quiere decir todopoderoso. Amén. Ahora en el párrafo 145, el libro de la vida del Cordero, predicado el 3 de junio del 56. Dice, pero Dios vio dónde habría un espacio de tiempo. Mire, hermanos, si Él va a traer una creación, va a traer sus hijos, lógicamente que tiene un lugar donde traerlos. Amén, hermanos. Amén. No es como los humanos. Los humanos
Cuando quieren traer familia, lo llevan a la suegra, al suegro. No, Dios no es así. Dios tiene un lugar. Así como una pareja cuando se junta, agarra sus 4 esteras y se va a la punta del cerro, ahí trae los hijos. Amén. Amén, hermanos. Amén. Y Dios tenía que preparar un lugar donde serían manifestados los hijos. Por eso dice el profeta que él vio que habría un espacio de tiempo. Y eso es lo que él le estaba hablando acerca de la fragmentación. Por eso es que él fragmenta el tiempo. Desde el Génesis hasta Apocalipsis. Y en alguna de esas edades usted iba a ser manifestado. ¿En cuál edad? En esta última. Gloria a Dios. O sea, ya todo el programa de Dios ya corrió. Por todas las edades ya corrió. Ya estamos en el tiempo del fin. Por eso le digo, nosotros somos los actores del tiempo del fin. Amén. Amén, hermanos. Amén. Dice, y siendo el gran infinito, dice, miró hacia abajo del principio al principio. ¿Cómo es eso? Se mire cómo su omnisciencia, hermanos. Esa es la omnisciencia de Dios, de conocer todo. Amén. Dice, él miró hacia abajo del principio al principio. Y en el principio era la palabra. Y ahora una palabra es un pensamiento expresado. Amén. Gloria a Dios. Y Dios comenzó a pensar así, como comenzó a ver a cada ser humano. Escuchen. Como comenzó a ver a cada ser humano que alguna vez vino sobre la tierra. Y a cada pájaro, y a cada mosca, y a cada insecto. Amén. O sea, ni los insectos pueden decir que vinieron así de por sí. Porque Dios es el creador de todo. Amén. Amén. Aleluya, dice. Él es el poderoso Dios, infinito, eterno y siempre presente, en el cual servimos en esta noche. Oh, Señor. ¿Cuánto le sirven a ese Dios eterno? Oh, Dios, Señor. Escuchen, hermano, miren. Todo esto se está desarrollando en la mente de Dios. Dice, allá atrás, en el principio, vio que algunos quienes iban a desear ser salvos. Oh, Señor. ¿Qué vio atrás? Algunos de nosotros. No todos. Muchos dicen que Jesús vino y murió por todos. No. Porque en este mundo están los hijos de Dios y los hijos del diablo. Amén. Pero dice, Él no quiere que ninguno perezca, Amén, Señor. sino que todos procedan al arrepentimiento. Aleluya. Así es, Señor. Pero para que quede sentado la elección, ¿se acuerdan esa escritura que dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí? Aleluya. Gloria sea al Señor. Allá atrás en el principio él vio que habían algunos quienes iban a desear ser salvos. Alguna gente quienes iban a querer ser salvos. Quienes serían fieles en su corazón. Ellos querían ser salvos. Entonces, él tiene que hacer una preparación por su salvación. Amén. O sea, dentro del programa, él tenía que llegar a ser el Salvador. Gloria a Dios. Amén. Eso es correcto, dice. O nunca serían salvos. Si nosotros vamos a ser salvos, es porque él tenía que venir sobre esta tierra y ofrecer su vida por causa de nosotros. Amén. Porque en este tiempo que íbamos a venir a ser manifestados, entonces íbamos a desear ser salvos.
Y el motivo por cual deseamos ser salvos es porque Dios había puesto en nosotros una simiente que tarde que temprano te llegó. Amén. Dice, o ellos nunca serían salvos. Y Él sabe que toda cosa imperfecta no puede entrar al cielo. Amén. Así que Él tiene que hacer una vía de perfección para ellos. Amén, dice el profeta. ¿Lo ve? Entonces allá atrás Él dijo, mire qué cosa, hermanos. Estos pensamientos estaban en Él. Antes que el programa comience a correr, el Espíritu del Señor está hablando aquí de los pensamientos que Dios tenía allá. Miren lo que está diciendo Él en su mente. Hermano, cuando usted va a hacer algo, en su mente comienza a planear y a decir cosas. Esto va a ser así, 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 así. Mire cómo el Espíritu de Dios entra a la mente de Dios y escudriña todo. Aleluya. Entonces allá atrás Él dijo. ¿Y cómo un profeta puede entrar en la mente de Dios y escarbar? Es que no es un hombre, sino es el Espíritu Santo que está utilizando esos labios humanos para hablar. ¿Por qué? Porque Él había prometido que en la voz del séptimo ángel el misterio, ese secreto que Dios tenía allá, dice el profeta, que no fue revelado ni aún a los ángeles. Oh, hermanos, si estas cosas nos están escuchando los ángeles, ¿qué? ¿Nos diría que así es? ¿O así era? Ni siquiera los ángeles lo sabían. Porque Dios no les prometió a ellos revelarse. Él se revela, pero a sus hijos. Aleluya. Hay una escritura que dice cosas que los ángeles anhelan mirar, pero cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son los que ha preparado Dios para los que le aman. Amén, hermanos. Entonces Él dijo, dice, yo descenderé al mundo y tomaré una carne humana y pagaré el castigo que aquí es requerido. Y yo tomaré el lugar y los haré perfectos, porque los atraeré en mí, porque yo soy perfecto. Mire lo que Dios está pensando ayer. Gloria sea el Señor. Por eso dice el profeta en el mensaje, Cristo, el misterio de Dios revelado. Página 21. Escuchen. En la denominación nos enseñaron que había tres. Hay un Padre, hay un Hijo y un Espíritu Santo. Aún el catolicismo también nos habla de esa manera. Al Espíritu Santo lo grafican como una paloma, al Dios Padre como un viejito con sus barbas aquí, y a Jesús como usted siempre lo ha conocido. Dice tres. Amén. Tres. O sea, tres dioses. Oh, hermano, pero nosotros estamos viendo que aquí hay uno solo. Amén, amén. Es espíritu eterno. Amén. Porque si no hubiesen existido allá tres, no. Por eso dice, toda la escritura dice, Dios es uno. Oh Israel, Jehová tu Dios, uno es. En el libro de Santiago dice, ¿crees que Dios es uno? Aún los demonios creen y ellos tiemblan. Sí, Señor. Pero el hombre que cree en tres, ni tiembla. Por eso dice el profeta, si está presente algún trinitario, le ruego que abra su mente por un momento y verá que eso de Padre, Hijo y Espíritu Santo son más bien tres atributos. Ahí está. Amén. Aleluya.
del mismo Dios. Aleluya, Señor. Amén. Son tres oficios, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos. Ahí para los que recién nos están visitando. Yo soy padre y a la vez soy hijo. ¿Sí? Amén. Y a la vez, bueno, digamos, un encargado, un ejemplo. Amén. Son tres oficios distintos. En mi casa soy padre. Amén. Padre de familia. Yo tengo mis hijos. En la casa de mis padres soy Hijo. hijo. Y aquí soy un encargado. Amén. Ahora, ¿eso me hará tres personas? No. Soy la misma, Amén. Amén. pero con diferentes oficios. Así es Dios. Oficio. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y no solamente Espíritu Santo, sino Creador, Salvador, Restaurador, el lirio de los valles, la estrella resplandeciente de la mañana, el Alfa y el Omega, el Todopoderoso, La rosa de Sarón. la Rosa de Sarón, Amén. enseñaba entre 10,000. ¿Cuántos títulos, hermano? Pero eso no lo hace un Dios múltiple, sino Él es el mismo. Aleluya. La expresión padre, dice, Él quería ser padre y fue un padre. También fue el Hijo y Él es el Espíritu Santo. Y el Padre y el Espíritu Santo son el mismo Espíritu. Aleluya. ¿Lo pueden ver? No son tres dioses. El diablo fue quien inventó estas cosas para llevar a la gente a la idolatría. Es un Dios expresado en tres atributos para poder ser Padre, Salvador, Hijo, Sanador. Esos son sus atributos. Amén. Gloria sea el Señor. Por eso, recordando un poquito, hermanos, de la simiente de la serpiente, mire lo que el profeta dice. Siempre sigue hablando de Apocalipsis 13:8. En la exposición de la edad de la iglesia en Éfeso, párrafo 153, mira lo que el profeta dice. El hombre no podía venir directamente a tomar del árbol de la vida en medio del huerto. Esa vida eterna primeramente tenía que llegar a hacerse carne. Pero antes que Dios pudiese haber traído hubiese traído y salvado a un pecador, tenía que tener un pecador para traer y salvar. Escuchen, el hombre tenía que caer. La caída sería causada por Satanás. Tenía que tener carne para así ocasionar la caída. Y Satanás también tenía que venir por carne. O sea, todo es un programa. Todos son los vasos que Dios había preparado allá desde antes de la fundación del mundo. Él había preparado vasos de honra y vasos de deshonra. Así es, Señor. Amén. Entonces Él ya va a comenzar a declarar su programa. Dice en el mensaje del bautismo del Espíritu Santo, párrafo 77, dice: ahora recuerden, como un gran maestro de obras, el Padre, cuando Él hizo este mundo, escuchen, cuando Él hizo este mundo, puso calcio, potasio y petróleo y todos estos elementos diferentes que se necesitaban para formar nuestros cuerpos. Miren lo que Dios está pensando. Ahora, ¿cómo traigo a mis hijos? Amén. Ciertamente que ellos van a llegar a ser una creación, pero yo quiero colocarlos en carne, en cuerpos visibles, porque Él también iba a llegar a ser visible, físico. Y entonces, ¿qué hace? Sobre esta tierra y se comienza a enriquecerla.
Aleluya, Señor. Con todos los metales. ¿Usted sabía que este cuerpo tiene 16 elementos químicos? Amén. Aleluya, Señor. Amén. Ahora, si usted quiere anotar esos 16 elementos químicos, aquí están. El primero es hidrógeno, oxígeno, carbono, nitrógeno, calcio, fósforo, potasio, sodio, magnesio, hierro, zinc, cobre, vanadio, cromo, silicio y selenio. Amén. El fósforo está relacionado con la luz cósmica. Amén. Gloria sea el Señor. Gloria a Dios. 16 elementos químicos tienen este cuerpo. Y nos dice el profeta que estos 16 elementos químicos que forman este cuerpo, ¿a cuánto llegan? ¿Cuánto es el valor de nuestro cuerpo? ¿Se acuerdan? 86 centavos de dólar. O sea, ni 3 soles. Amén. A ver, hermano, ¿cuánto vale su cuerpo? 86. 86 centavos de dólar. O sea, ni 3 soles. Amén. Pero le vestimos con una camisa de 100 soles, un abrigo de 500 soles, unos zapatos de 200 soles. O sea, los zapatos, la camisa, la ropa que usted viste, vale más que su propio cuerpo. Aleluya. Pero dentro de usted, dice el profeta, hay un alma Amén. que vale más que 10,000 mundos. Por eso Él ha venido para redimir su alma. Gloria a Dios. Así es. Aleluya. Esa es la primera cosa que Dios va a hacer, o lo que hace es redimir su alma. Amén. Y luego de la redención de su alma, la próxima cosa es redimir este cuerpo. Amén. Gloria sea el Señor. Dice, y todos los elementos diferentes que se necesitaban para formar nuestros cuerpos. Él conocía cada pizca de ellos y sabía qué forma y qué cuerpo tendría antes de que fuera creado. Wow. Señor. Mira, Él lo sabía. Él sabía de nosotros. Los elementos que van a constituir nuestro cuerpo, lo necesario, y Él conocía cada pizca de ello y sabía qué forma y qué cuerpo tendría antes de que fuese creado. Amén. Hermano, ¿qué forma íbamos a tener? Para comenzar, nosotros, dice el profeta, como espíritus no teníamos forma. Amén. Como espíritus no teníamos forma. Recuerdan que Jesús dijo, después que Él había resucitado y se había presentado delante de los discípulos, y entonces ellos, dice, pensaban que veían un espíritu. Y Jesús dijo, no, yo no soy espíritu, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como yo tengo. Ellos estaban sorprendidos, ¿no? Entonces nosotros hemos venido a esta tierra para adquirir nuestra forma. Amén. Señor. O sea, una forma física. Amén. Así, Señor. Amén. Y la forma física se desarrolla hasta la edad de los 18 años. Amén. Esa es la edad eterna. Amén. Amén. Amén, hermanos. La edad eterna. Ya usted ya debe saber más o menos qué forma tenía cuando tenía 18 años. A esa forma tenemos que regresar. Amén. A ser jóvenes por toda la eternidad. Amén. Así, Señor. Amén. Dice el profeta que cuando nosotros tuvimos 18 años, dice, Él toma una fotografía de usted. Y esa foto lo guarda en la galería de Dios. Amén. Amén. Guardadita. Si mueres o te pasa cualquier cosa, no hay problema. Como Él ya tiene la fotografía hacia el negativo, y cuando Él te va a traer otra vez sobre la tierra, saca el negativo. Esta forma tenías,
forma tu cuerpo y ahí está otra vez. Aleluya. Amén. Sí, Señor mío. Para él no hay problema. Dice, recuerden, hermanos, sus ojos, su estatura. Estoy leyendo del mensaje, ¿quién es este Melquisedec? Recuerden sus ojos, su estatura, cualquier cosa que ustedes eran, ustedes estaban en el pensamiento, en el principio. Y lo único que ustedes son es la expresión, palabra. Amén. Aleluya. ¿Qué somos? ¿Qué somos ahora? La expresión de la palabra. Amén. Amén. O sea, el pensamiento que estaba en Dios, figurativamente fue expresado. Y eso es usted ahora. ¿Qué es usted? La palabra de Dios expresada. Aunque carne, que estamos aquí. Y realmente, dice el profeta en el mensaje futuro hogar o la unión invisible de la novia con Cristo. Dice, este nacimiento que hemos tenido, dice, debería haber sido lo correcto, pero dice, está viciado por el nacimiento natural. Amén. Gloria sea el Señor. Entonces, dice, después que él lo pensó, dice, él lo habló y aquí están ustedes. Si ustedes no estaban en su pensamiento, dice, no hay manera en lo absoluto que ustedes estén allá alguna vez, porque Él es el que da vida eterna. Amén. Por eso, no es, hermano, no es culpa del trigo, dice el profeta. No es culpa del trigo que fuera trigo. Y no es culpa de la cizaña que sea cizaña, dice. Es lo que Dios determinó de usted desde antes de la fundación del mundo. Aleluya, Señor. Pero usted iba a desear ser salvo. Y para que haya un deseo en su corazón, tenía que haber por dentro una simiente de vida que tarde o temprano vendría el Creador y alumbraría esa simiente. Hermanos, porque mientras no sale el sol primaveral, las simientes todavía están bajo el invierno. Así estábamos nosotros bajo el pecado. La simiente estaba ahí, pero todavía no venía el sol primaveral. Hasta que cuando viene el sol primaveral, luego todo lo que estaba por dentro resurge, así como lo vemos en la naturaleza. Brota. En el tiempo de la primavera todo comienza a resurgir. Amén, hermanos. Aleluya. Entonces, ¿qué se llama eso? Elección. Por eso vamos a aprender. Dice el profeta, de elección con predestinación. Dice el profeta que elección mira hacia atrás, o sea, al pensamiento de Dios. Amén. Elección, o sea, Él allá en tu mente te eligió. Amén. Él sabía que ibas a resistir la mentira de Satanás, ibas a ser fiel y por lo tanto te asignó un cuerpo, te asignó una edad, un día, un año que ibas a nacer sobre esta tierra. Amén. Entonces, elección mira hacia atrás y predestinación mira hacia adelante. Por eso dice el profeta, Él conoce el fin desde el principio. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. Por eso lo vengo repitiendo. Lo que Jesús dijo, por más que nos afanemos,
dice, no podemos ni siquiera aumentar un codo a nuestro estatura. Así es. Yes, Señor. Señor. Salvo que te estiren, ¿no? Ya no estamos en el tiempo de estiramiento. Pero Dios en su palabra es perfecto. Amén. Él te conoció y así te predestinó. Amén. Gloria sea el Señor. Está listo, preparado para poner en ejecución su programa. Amén. Amén. Ya él ya vio todo, pero ahora, a partir de ahora, ya él está listo para lanzar su programa en ejecución. Él va a traer una creación, pero él mismo se vio que no era una creación. Amén. El profeta dice que él se vio que no era una creación. Y por lo tanto, cuando traiga su manifestación, dice, sus hijos ni siquiera le iban a entender. Amén. Ni siquiera lo iban a entender. Entonces él tenía que sufrir un cambio. Amén. Él comienza a sufrir un cambio. Él tiene que llegar primeramente a una creación. Entonces dice el profeta cuando dijo Dios, sea la luz. De pronto dice, de esa eternidad. Vamos a borrar esto. Próximo. De esa eternidad. Dice el profeta, la eternidad dio a luz. Amén. Amén. Y de esa eternidad, hermanos, de lo que no se veía, de lo que no había nada, la primera cosa que apareció, dice, una lucecita sagrada. Amén. Gloria a Dios. Lo que usted ve. Amén. Amén. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Amén. Amén. Y el verbo era Dios. Amén. Señor. Vamos a entrar ahí ya estamos saliendo de la eternidad, recién a la creación. Vamos a ver cómo este programa comienza a desplegarse. Aleluya. Qué cosa tremenda, hermano. Mire cómo dice que Él mismo, pero siempre lo repito, dice que Él mismo, Él se vio como un humano, siendo espíritu eterno, el gran Dios, el que cubría todo el espacio. Ahora Él se está viendo, dice, como un humano. Amén. Amén. Y cuando Él se vio como un humano, y se sonrió. Eso voy a llegar a ser. Gloria a Dios. Es que tenía que manifestarse y tener compañerismo con sus hijos. Amén. Amén, hermanos. Amén. Gracias al Señor. Amén. Padre, te damos gracias, Señor.